de la visión y audición. Siempre asumamos de que cada tema anatómico que estudiemos igual va a ser para ustedes en otras materias, aplica en humanos. Así de que tengan en cuenta eso. Sin embargo, nosotros, los docentes, les enseñaremos los adicionales y particularidades que presenta cada especie animal sobre los humanos. Repito siempre que nosotros tenemos una misión también de vida y tenemos que prepararnos para un poco de medicina humana y muchísimo de medicina animal. Vemos entonces que el aparato de la visión y audición son aparatos que pertenecen o forman parte del grupo de componentes de órganos de los sentidos. Los órganos de los sentidos son estudiados por la estesiología, es decir, órganos sensoriales. Y gracias a los órganos de los sentidos podemos comunicarnos con el medio ambiente que nos rodea y el medio interno que nos compone. Órganos de los sentidos conocidos obviamente son la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, etc. En histología les profundizarán un poquito componentes adicionales. En cuanto al aparato de la visión, notamos entonces que en la semana pasada dejamos visto lo que corresponde a, aquí toca estar, tengan paciencia, hay que estar cambiando siempre la entrada de lo que queremos mostrar. Vimos la semana pasada que el humano y el animal presenta una órbita ocular perfectamente diseñada en hueso para proteger al oído medio y al oído interno y de paso proteger al órgano de la visión. El globo ocular, sabemos, está siempre lleno de líquidos. Es un globo lleno de líquidos. No podemos darnos el lujo de que se perfore o pierda esos fluidos, o por el contrario se acumulen en exceso. Por lo pronto, en la parte anatómica, sepan que esa es la órbita ocular con los respectivos componentes que la forman. Aquí estamos viendo la cabeza equina, una vista lateral izquierda de una cabeza equina. Nos muestra claramente la configuración de los arcos cigomáticos. En vaca, les decía, no voy a preguntar vaca, ya la vieron en anatomía 1, pero en vaca ella nos muestra completos los componentes de un arco cigomático. Así de que estamos viendo entonces que esto es arco cigomático. Recuerden que la palabra cigomático es eso, que tiene forma de arco. Eso es un cigomático, es decir, tiene forma de arco. El arco cigomático, observándolo en vaca, para aplicar después en las demás especies, vemos que está conformado primero por una apófisis supraorbitaria del hueso frontal. Vemos que acá hay una rugosidad de transición, indicándome que termino ahí. Vámonos entonces al hueso siguiente. Este es el hueso cigomático o malar. En humanos y animales se llama así porque tiene forma de arco, hueso cigomático. Notemos la vaca como nos muestra claramente que el hueso cigomático o malar se abre en forma de V, formando dos puntas, una que es la apófisis frontal del cigomático. Notamos cómo articuló con la apófisis supraorbitaria del frontal, y la otra punta que vemos acá es la apófisis temporal del hueso cigomático. Al igual que la anterior,
Si esta la llamamos apófisis frontal del cigomático, porque va a articular con el hueso frontal, a esta otra la llamaremos apófisis temporal del cigomático, porque si somos observadores, notamos cómo articula con una parte del hueso temporal que se llama apófisis cigomática del temporal. Sabiendo eso ya, podemos notar cómo hay variaciones con las especies. Vámonos a otro rumiante, en este caso una oveja, de la configuración del cráneo, y aparte de eso nos muestra claramente que es un rumiante no presentando incisivos superiores, es un rumiante. Vemos que la configuración de la órbita ocular es igual a la de la vaca, no hay problema, no voy a preguntar oveja tampoco. Vámonos a una especie que sí estamos trabajando este semestre y es el perro. ¿Notan entonces que hay algo que falta ahí? Es evidente que la apófisis supraorbitaria del frontal es incompleta. No va hasta más abajo como ocurrió en las dos especies anteriores. Es incompleta. Y aparte de eso, esa apófisis supraorbitaria del frontal no presenta el foramen supraorbitario que sí encontramos en el equino, en el bovino, en el porcino. Veamos qué pasa en esta especie. ¿Esto qué será? Canino. ¿Qué especie será? Canino. Es un perro. Entonces estamos notando que a nivel humano y animal existen anatómicamente cabezas hablemos de animales, aunque en humanos pasa, pero no vamos a hablar de hocico en humanos. Notamos que el hocico corto, así como este, son cabezas braquicefálicas, que la mayoría de las especies y razas en humanos y animales calificamos en mesaticefálicos, es decir, término medio, no es ni muy corto ni muy largo, esto es un mesaticefálico. Traigan a su mente la configuración de la cabeza de un pastor collie, o de un galgo, o de un greyhound, y notan que la cabeza tiene la apariencia de una aguja, y en ese caso sería el extremo opuesto a esto, sería el extremo literalmente opuesto, y sería un dolicocefálico. Aquí vemos, por ejemplo, esta cabeza. Notan que esta es una cabeza porcina. Recuerden que siempre en la biología se les enseña que el hueso interparietal del porcino tiene esa apariencia de cuchara, es cóncavo. Así de que esto es un porcino. Qué curioso porcino el que tenemos aquí. Vemos que es una cabeza larga y estrecha. Me dirán ustedes entonces, es dolicocefálico, ¿no es cierto? Un dolicocefálico, y vemos acá un caso opuesto en que nos vamos a la braquicefalia. ¿Sí? Normalmente los braquicefálicos tienen la tendencia a tener corrida la mandíbula o maxilar inferior. Eso pasa también en humanos. Esa malformación, ese defecto en el nivel mandibular, para dos décimas, ¿saben cómo se llama? Lactismo. ¿Cómo? Lactismo. No. Te doy yo una que está cerca. Se llama... Hola, aquí. Entonces te las doy las décimas. Prognatismo. Tienes dos décimas. ¿Sí? Entonces, No te las prognatismo. Vemos cómo
no ocurre lo que Métalas. debe pasar siempre, en que los incisivos superiores cubren a los inferiores, sino que ocurre esto. Es un prognatismo. Cuando se va al exceso esto así, eso es horrible también. Se llama, para 2 décimas, brachygnathia. Brachygnathia. Bueno, ¿me hace un favor? Dígale a Jason que me traiga la cabeza del potro con el proceso. Calavera. ¿Qué especie es? Felino. Felino. Es un gato. Salta a la vista el enorme diámetro de las órbitas oculares. Eso me demuestra que es una especie diseñada para vida nocturna. Aparte de eso, si damos vuelta y dejamos en una vista ventrodorsal, qué gigantes se ven las bullas timpánicas del hueso temporal. Así de que proporcionalmente al tamaño, esto es muy grande, indicándome por qué tiene esa capacidad de equilibrio y audición, ya que en esas bullas timpánicas se aloja el oído medio y el oído interno. Bueno, ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a notar que el globo ocular debe estar alojado en dicha órbita. Y como decíamos al comienzo, el globo ocular es muy delicado, muy fácil que se pinche como cualquier globo. Por eso siempre está protegido por semejante cavidad ósea. Pero hay algo importante acá. La cabeza humana y animal debe alojar 2 órganos delicados en cavidades óseas, pero no pueden darse ellas el lujo de tocar el hueso, porque se lesionan. Así de que el ojo presenta una cobertura fibrosa muy fuerte, muy desarrollada, esa membrana fibrosa que viene envolviendo todas las estructuras del ojo, se le llama membrana periorbitaria o periórbita. Vean cómo cubre todo. Aquí es necesario entonces, para conocer las partes del ojo, abrirla y que ella nos libere todos los músculos y estructuras que van bajo ella. Aquí ya quedó libre, se retiró la periórbita o membrana periorbitaria. Ok, gracias. El otro compartimiento que hay en una cabeza perfectamente diseñado es la cavidad craneana, y ella alojará al encéfalo. El encéfalo, al igual que el ojo, muy delicado, no podrá tocar el interior de esa cavidad. Así es que el encéfalo, en nuestro siguiente tema les mostraré que lleva una cubierta fibrosa, así como el ojo, para evitar que haya contacto del encéfalo con el hueso. Aquí les muestro, quedó algo. Fíjense en esta cabeza equina, retiraron ya el encéfalo. Es evidente notar que aquí venía el cerebro. En este otro lugar venía el cerebelo. Y al sacar en forma de tubo venía la médula espinal. Bueno, pues esto, miren cómo se mueve, es membrana. En el caso del ojo, la membrana fibrosa que lo protege y evita contacto con hueso, repito, se llama membrana
periorbital. En el caso del encéfalo, a esto se le llama meninges. Meninges. Y ya las veremos en su momento. Ahora, ¿qué pasa en humanos? Miren, y en animales. Acá estoy mostrando el interior de una cavidad craneana y pueden ver meninges. Miren cómo puedo mover esas membranas. Esas son meninges. Protegían al encéfalo, evitando que él tocara el interior del hueso. Mientras, repito, en el ojo estamos hablando de membrana periorbital. Ahora vámonos a lo siguiente. Estos órganos que se contienen en esas cavidades óseas, el ojo y el encéfalo, en su interior poseen líquidos. Vienen las anormalidades en las que como médicos trabajaremos para ayudar a nuestros pacientes. El ojo, si acumula demasiados líquidos, demasiado volumen de líquido en su interior, para 2/10, ¿cómo se le llama a esa patología, a ese problema? Si se llena mucho el ojo y no drena la cantidad de líquido sobrante. Enfermedad dolorosa y con el tiempo produce ceguera. Se llama glaucoma. ¿Sí? Son cosas que puedo preguntar. Glaucoma. Exceso de presión intraocular por fallas en el drenaje de los líquidos intraoculares. Glaucoma. Bueno, ahora vámonos al encéfalo. No quedó ninguna cabeza con encéfalo, pero bueno. En el encéfalo, también dentro de él, en humanos y animales, adentro presentamos unos espacios llamados ventrículos cerebrales. También llevan líquido. ¿Qué pasará en humanos y en animales si esos líquidos, al igual que en el ojo, no son drenados de manera eficiente? Se empiezan a acumular. El ojo tiende a inflarse, pero no podrá hacerlo porque va empacado, protegido por una órbita de hueso que no se va a dilatar. Así de que literalmente el ojo con glaucoma se aplasta de adentro hacia afuera. ¿Qué pasará entonces en encéfalos? Encéfalos que tampoco drenen adecuadamente, fíjense que se empiezan a llenar de líquido y al igual que un balón o al igual que el ojo, se empieza a dilatar. Este paciente animal tuvo hidrocefalia. Así se llama el exceso de líquidos intracerebrales, hidrocefalia. Ya cuando vean más adelante en otras materias, como patología, cuáles son las causas, bueno, van a entender más cosas. Entonces, en la hidrocefalia va a ocurrir lo mismo. Si empieza a dilatarse el encéfalo y es un adulto y la cavidad craneana ya se ha sellado y decidido su tamaño, el encéfalo con presión intraencefálica excesiva, igual que el ojo en glaucoma, se aplasta de adentro hacia afuera. Pacientes humanos y animales jóvenes
en que la cavidad craneana aún no se sella y aún presenta suturas de separación entre los huesos. Tienen, entre comillas, esos pacientes jóvenes o recién nacidos, entre comillas, la ventaja de que la cavidad craneana cede a la presión y se agranda. Entonces, repito, hidrocefalia en jóvenes, la cavidad craneana se dilata. Aquí vemos qué ocurrió. Hidrocefalia en adultos es espantoso, porque en la cavidad craneana no cede a la presión. Así de que el encéfalo se está literalmente aplastando de adentro hacia afuera. Ahora, ¿ven cómo se deforma la cabeza de cualquier individuo con hidrocefalia? Me dirán si pueden adivinar de qué especie será. Era un equino, ¿no? Es Era un un equino. equino, era un potro, ahí ven sus dientes incisivos, así de que ya descartamos de que era un rumiante. Vemos que hay incisivos superiores e inferiores, y la fórmula dentaria restante coincide con lo que ya conocemos. No hay caninos, así de que era una hembra. Noten la configuración de las pestañas en los párpados superiores, ya también me dice mucho de que era un equino. Bueno, volvamos entonces a estructuras del globo ocular. Lo primero, cuando ustedes estén trabajando ojos, todos siempre pidan varios ojos, varias cabezas, varias cosas del tema que van a estudiar. No se conformen con una sola. Pidan todo lo que puedan para comparar. Entonces, aquí estamos viendo un par de especies diferentes. Tal vez noten por la grasa que les había dicho en generalidades en cuanto a la grasa. La amarilla es más clásica de qué especie? Del equino, mientras que la grasa blanquecina es del bovino. Además, la textura de la grasa equina, ella es untuosa. Si yo la comprimo, me untan los dedos y no se deshace. Mientras que la grasa bovina es blanca y terrosa. Quiere decir que si yo la comprimo con los dedos, se deshace. Y si está seca, se pulveriza, se deshace como tiza. Así de que hay diferencia. Por lo tanto, este es un ojo bovino. Y aquí vemos un ojo equino. Ahora, empecemos con algo sencillo. Aquí esta membrana veo que pertenecía al encéfalo. Vean, es muy grande, cubría al encéfalo. Pero vean cómo parece que derivara hacia el ojo otra membrana. Entonces, pregunta de examen, ¿esto qué es? Meninges. ¿Y esto qué es? Membrana periorbitaria o periórbita. ¿Función común de ambas? Proteger al órgano del hueso. Evitar que los órganos que envuelven hagan contacto directo con la superficie interna de los huesos que los protegen. Ahora vámonos a otra cosa. Empecemos a conocer primero los párpados. Ya vimos que un órgano de protección para el ojo es la órbita ocular, huesos. Número 2, otro órgano de protección para los ojos es los párpados.
son faneras o son derivaciones de la piel diseñadas para que incluso mientras dormimos protejan al globo ocular. Vemos entonces que es fácil distinguir cuál será el párpado superior y cuál será el párpado inferior. No me sirve. Usemos acá. Notemos entonces, ¿qué especie estoy mostrando? Bueno, no importa, o pudiese ser equino. El párpado superior, en humanos y en animales, notan que posee unas cilias, ¿no es cierto? Son las pestañas superiores, ven que son largas y van orientadas hacia abajo. Vámonos ahora al párpado inferior. Y notan ustedes que está formado también por unas cilias mucho más cortas que las de arriba. Las de arriba son más largas, las de abajo son más cortas. Y también, al igual que las anteriores, van orientadas hacia abajo. Ahí se ve. Pestañas superiores, pestañas inferiores. Sabiendo entonces qué es arriba y qué es abajo, ahora vamos a buscar un tercer párpado. Ya tenemos párpado superior, párpado inferior. Viene en humanos y en animales un tercer párpado que también se le llama membrana nictitante o tercer párpado. Membrana nictitante. Entonces las abuelitas le dicen a ella la niña de los ojos, pero ustedes le dirán como médicos membrana nictitante o tercer párpado. Notamos que párpado superior e inferior están formados por piel, mientras que la membrana nictitante o tercer párpado está formado por cartílago hialino. Aquí vemos en este otro ojo la membrana nictitante o tercer párpado, que forma incluso una bolsa. Díganme ustedes, primero, ¿este ojo de qué especie será? Equino. ¿Ven que es equino? La grasa me dio una indicación válida. Ahora observen la posición de las pestañas. Ahí. ¿Cuál será el párpado superior? ¿A o B? B. Obviamente este es el párpado superior, y sabiendo que esta es la membrana nictitante o tercer párpado, ¿hacia dónde va la nariz? ¿Hacia A o hacia B? Hacia B. Entonces ya sabemos que este ojo es Izquierdo. izquierdo. Ojo, ¿de qué especie? Bueno. Me dirán ustedes si es izquierdo o si es derecho. Derecho. Es un ojo derecho de vaca, ¿no es cierto? Bueno. Ahora ya vimos mecanismos mecánicos de protección del ojo. Huesos, párpados, que son 3 párpados, en humanos también tenemos 3 párpados, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver medios de protección de tipo químico. La ASI, las membranas, en este caso la nictitante, ¿eh? Vale,
Entonces concluimos que hay tres mecanismos por el momento de protección: mecánicos, membranosos y químicos. Aunque la membrana podríamos dejarlo como mecánico, pero no lo olviden. En las protecciones mecánicas están huesos, párpados y la membrana nictitante. Perdón, y la membrana periorbitaria. Protección química. Bueno, son las lágrimas. Sin las lágrimas, el ojo se reseca y no puede lavar y quitar cuerpos extraños que se adhieran al globo ocular. Siempre estamos sometidos a ambientes contaminados, así sea en una granja, una vaca, un caballo. Al mover el heno, todo ese polvillo vuela a los ojos, a la cara, ¿no es cierto? Las lágrimas son increíblemente necesarias y los parpadeos son importantísimos, ¿sí?, para bañar y limpiar el ojo. Esa es otra manera de proteger al globo ocular. Bueno, liberemos al globo ocular de su membrana periorbitaria o periórbita, a ver qué encontramos. Este es un ojo ya libre de membrana periorbitaria o periórbita. Primero, como siempre, reconozca que van a estudiar. ¿Este ojo es equino o bovino? Equino. Ve que es equino y díganme ustedes si será izquierdo o derecho. Es un ojo derecho. Dejamos arriba las pestañas largas que orientan abajo y cierran. Vean cómo obliga que el sudor y la lluvia no entren al ojo, ¿no es cierto? Ven la membrana nictitante o tercer párpado, por lo tanto tenemos un ojo derecho de un caballo, ¿no es cierto? La importancia de que haya pigmentación en los ojos. No buscaremos para zonas tropicales y zonas de desierto caballos despigmentados o animales despigmentados, ya que así como en humanos puede presentarse cáncer a nivel de párpados y a nivel de globo ocular por exceso de luz solar. Ahora, liberando la periórbita o membrana periorbitaria, tratemos de recolocar con cuidado todos los músculos que mueven al ojo y vamos a buscar una masa. Fíjense que tiene una apariencia lobulada. Lobulado quiere decir que forma esas separaciones. Fíjense que parecen unas nubecitas ahí. Esto es evidente. ¿Qué será? Produce lo que acabamos de mencionar hace un momento. Lagrimal. Entonces esto es glándula lagrimal. Como está muy grande, esto será la glándula lagrimal principal. Y cuando encuentren por ahí en algún otro sitio disperso algo parecido a ello, la vamos a mencionar como glándula lagrimal accesoria. Por aquí veo un globulito chiquito, glándula lagrimal accesoria. A veces no está, pero la que siempre estará es la glándula lagrimal principal. Recuerden de biología del colegio, cuando nos hablaban de glándulas, nos decían que para estudiarlas hay que clasificarlas según su secreción en tres maneras. 2 décimas para que recuerdes. Apocrina, holocrina y merocrina. Estás muy cerca. Estás bastante cerca, pero la clasificación es Mixta, serosa y... sigue cerca. Bueno, te doy 2 décimas. Exocrinas, 2 décimas. endocrinas y de secreción mixta. Exocrinas, su secreción va al ambiente,
¿Se les ocurre alguna cuya secreción vaya al ambiente? Son muchas. Sudoríparas, sebáceas. ¿Cómo? No, el páncreas ya no alcanza. Una décima. Fíjense que son muchísimas. Las lagrimales, ceruminosas del oído, las glándulas gástricas, las glándulas entéricas, ellas su secreción la mezclan con el bolo alimenticio y finalmente va al exterior, ¿no es cierto? Así de que esto abre puerta para que ustedes sean curiosos. Granados nos va a preguntar unas 10 glándulas exocrinas. Endocrinas, su secreción va a la sangre. ¿Qué se les ocurre? ¿Perdón? Ay, yo estaba con tapones y no me he dado cuenta. ¿Perdón? ¿La insulina? Sí, por si oír. La insulina. Ah, no, pero eso es una hormona, pero no es una glándula. No, ese es mixto. Tiroides. Di otra y te agarras de encima. El hipotálamo es una región del encéfalo, pero no es glándula. Paratiroides. Tiroides la que dijeron. No, paratiroides. Paratiroides. Eso da puerta Suprarrenales. para pensar. Granados Suprarrenales. nos va a preguntar unas 6 glándulas endocrinas. Pues a la más dura. Suprarrenales. Las adrenales, la hipófisis, ¿no es cierto? La epífisis. ¿Quién está en macho y gana 2 décimas? ¿Qué tienen de curioso esas 2 glándulas últimas que mencioné? Hipófisis e epífisis. Y epífisis. ¿Qué tienen de particular? Son glándulas dentro del cerebro. ¿Cómo? Te llevan a controlar la otra para saber qué se puede. Toda glándula se relaciona con las demás, pero no, en ese caso una no controla a otra. La hipófisis generalmente trabaja sobre las demás glándulas, pero no directamente sobre la epífisis. Pero la hipófisis sí es la manda más sobre las demás glándulas. Entonces, qué curioso, nuestro cerebro en su interior tiene 2 glándulas. ¿Cómo se llama? Hipotálamo Hipófisis y epífisis. o pituitaria y pineal o epífisis. ¿Que si voy a preguntar eso en este parcial? No, pero sí en el siguiente. ¿Sí? Bueno, entonces estábamos con La secreción mixta. y glándulas de secreción mixta. La inmensa mayoría de ellas están en el abdomen. Así de que hablemos entonces. Hígado, al lado derecho. ¿No es cierto? Páncreas, bajo el hígado, al lado derecho. ¿Sí? Riñones, a ambos lados, al riñón izquierdo y al riñón derecho. Gónadas, es decir, ovarios y testículos, todos ellos son de secreción mixta. Quiere decir que envían hormonas por sangre, pero también envían, por ejemplo en el caso de las glándulas sexuales accesorias, ovarios y testículos, en la mujer y en las hembras se están formando óvulos, eso se considera exocrino. Y en el macho y en el hombre están formando espermatozoides, eso es exocrino. Pero de paso, ovarios y testículos envían hormonas para determinar comportamiento sexual y reproductivo de ambos géneros. Estábamos, vea tantas cosas que salen con solo mirar y quitar una membrana. Solo dijimos, quitemos la membrana periorbitaria y apareció la glándula lagrimal, ¿no es cierto? Entonces buscan una estructura lobulada, esta no es, pero esta sí es. Aquí vemos que es lobo fuji,
Esto es lobulado, fíjense que presenta entraditas, lineecitas. Mientras que voy a irme al lado opuesto, ya que se me presentó accidentalmente, miren, hay otra estructura y pareciera glándula lagrimal, pero no es lobulado, es liso. Vean que es totalmente liso, no presenta lóbulo, parece un globito inflado. Eso es grasa, increíble, esto es grasa. Es grasa retroorbitaria. No me vayan a confundir, entrénense hoy con todo lo que estoy mostrando. Una cosa es glándula lagrimal. Vean que de lejos me muestra sombras, líneas que la recorren, ¿no es cierto?, que separan pedacitos. Eso es glándula. Mientras que otra cosa muy distinta es coger una estructura lisa, brillante, suave, se deja apretar como un masmero, ¿no es cierto? Esto es grasa retroorbitaria. La grasa retroorbitaria vamos a agregarla como otro órgano de protección para el ojo. Esta grasa retroorbitaria actúa como cojinete que impide que la periórbita y otras estructuras sean sometidas a grandes presiones, ya que la grasa, al igual que un cojín, puede presionarse y puede volverse a dilatar, ¿no es cierto? Ahora, notaremos que en pacientes humanos y animales que tienen enfermedades que producen fiebre, hay deshidratación, y vamos a notar entonces que los ojos se hunden. ¿A qué se deberá eso entonces? ¿Por qué se hunden los ojos? Ahí ya es cuando el globo ocular, ¿sí? Por ejemplo, exoftalmo, un globo ocular que tiende a ser grande o que por alguna razón lo están empujando de adentro hacia afuera de la órbita. Eso es un exoftalmo, ¿sí? Pero en este caso, un paciente deshidratado, la grasa periorbitaria se secó, ¿no es cierto? Entonces hace que el ojo se hunda, ¿sí? Así de que un paciente que vemos con ojos hundidos, lo primero que le va a decir a usted: hola, vaya a tomar líquidos, ¿no es cierto? Vaya a tomar líquidos, porque sabe, porque que yo necesito líquido, no hay que tener los ojos hundidos, eso ya me indica deshidratación. Además, usted en caballos, en vacas, en humanos, le coge así la pielecita, ¿no es cierto? Y si dura un par de segundos en bajar y volver a su sitio, ya me indica, está deshidratado. Y la deshidratación mata y enferma a los riñones. Hagamos un trato. Propuesta ingresante. Nos vemos faltando un cuarto.